Me gustaría agregar a la excelente presentación de Silvia, al panorama que ella ha pintado, acerca de las razones por las cuales el macrismo hipócritamente dice defender la educación cuando en realidad no es ese su verdadero objetivo, ¿no? Esa hipocresía es muy típica, me parece, de las clases dominantes que siempre se disfrazan con el disfraz, digamos, con algún disfraz adecuado a la ocasión, y que ejercen la mentira desvergonzada de manera habitual y sistemática. En la intención del macrismo, de esta discusión, de este debate que estamos atravesando estas semanas, no está ni mejorar la educación, ni mucho menos la salud, obviamente. Yo entiendo que están defendiendo su reducto político. Y ese reducto político es la ciudad de Buenos Aires, donde hace muchos años que gobiernan, pero que no es cualquier reducto, es el reducto del poder económico, además, del sistema financiero, de las grandes compañías transnacionales. Y, ¿por qué no decirlo?, también del privilegio, porque basta mirar cuál es el promedio del PBI per cápita de la Argentina, que está en el orden de los $10.000. Por supuesto que habrá ido cayendo con la crisis que ha sucedido a la gestión de Mauricio Macri y con esta crisis pandémica que estamos atravesando. Pero la ciudad de Buenos Aires está por encima de ese valor promedio, obviamente. Está alrededor de $35.000 por habitante por año. Muy lejos no solamente de los 10.000 del promedio nacional, sino de los 2.000 o 3.000 per cápita y por año que tienen provincias como Formosa, como Chaco. Es decir, las provincias, digamos, menos favorecidas de la estructuración económica del país. Ellos defienden ese reducto como mejor les parece defenderlo. Y es razonable de que se sientan amenazados por los gobiernos populares que tienen políticas redistributivas y que quieren cambiar también la matriz distributiva. Y en esto lo que nosotros apreciamos claramente es que son irreductibles. No están dispuestos a ceder ni 1 milímetro en sus privilegios. No se avienen al debate de cómo tener un país más justo. No soportan que se cuestione sus ingresos, su poder y sus privilegios. Alberto ha hecho 2 cosas que considerarán verdaderamente desafíos, que merecen una respuesta contundente. Uno de ellos ha sido quitarles una parte de la coparticipación, entre comillas, que oportunamente les diera Macri a la ciudad de Buenos Aires y que Alberto modificó a través de un DNU. Eso está judicializado en la Corte y el argumento central que están utilizando es de que ellos son una provincia. Son una provincia con los mismos derechos que las demás y que por lo tanto tienen autonomía y que estos DNU avasallan derechos legítimos del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. En este tipo de situaciones ya se encontró la Argentina en el siglo XIX respecto no de la ciudad, sino de la provincia de Buenos Aires. En aquellos tiempos siempre se decía de que la provincia de Buenos Aires nunca tuvo malos gobiernos, porque, digamos, cuando se constituyó la Argentina agraria exportadora, con la 1/4 parte de la población que hoy tiene la Argentina, el disfrute de esa renta era propia de las clases acomodadas y de la provincia de Buenos Aires. Así que las amenazas de autonomía durante el siglo XIX estuvieron de ese lado hasta la federalización de la ciudad de Buenos Aires.
que fue en realidad el objetivo principal fue capturar, digamos, lo que en su momento era una de las fuentes claves de divisas del país, que era el puerto de Buenos Aires, cuestión que ha cambiado, ¿no es cierto? Porque hoy hay una constelación costera de puntos desde donde se exportan principalmente los granos, que le han quitado peso relativo al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Pero la discusión de la federalización tuvo mucho que ver con el problema del puerto de Buenos Aires, y además, quiero decirlo de pasada, fue las batallas por la federalización de Buenos Aires fueron las más sangrientas de la historia argentina. No hubo en las guerras de la independencia en el territorio nacional nunca la cantidad de muertos que hubo en las batallas de Corrales y de Corrales de Miserere y de Puente Alsina, que fueron el prólogo de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el reclamo de autonomía es algo que es característico de la defensa de los privilegios, porque lo que no están dispuestos a hacer es a compartir la renta con lo que ellos creen el interior atrasado y bárbaro de este país, que vive de los subsidios del Estado. Por eso es que la UIA termina pidiéndole al gobierno argentino que se abstenga de usar el Estado como una manera descarada, digamos, de pedirles que no toquen algo que ellos consideran que, digamos, que es propio, que son los dueños. Y la política siempre amenaza porque es la única vía que tienen los humildes para tratar de cambiar la situación a la que la arrastra la vigencia, la vigencia plena del mercado como ordenador del proceso social y económico. Y creo que en este sentido vale la pena mencionar, bueno, no solamente las bravuconadas del PRO de Mendoza amenazando con la autonomía mendocina, o las piruetas, digamos, hipócritas también del gobernador de Córdoba, que son esos casos en los cuales el privilegio local, digamos, también se utiliza como idea rectora del aislamiento o de la autonomía. Fíjense de que a la cuestión, al argumento de la autonomía, que por otro lado es falso. La ciudad de Buenos Aires fue cedida por la provincia de Buenos Aires con el exclusivo propósito de que oficie de residencia del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, la provincia de Buenos Aires cedió soberanía sobre la ciudad de Buenos Aires, no para que se constituya en otra provincia, sino para que sea la sede del gobierno nacional, del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, cualquier cambio del destino por el cual la provincia cedió la ciudad de Buenos Aires debiera retrotraer la situación de la ciudad de Buenos Aires a la pertenencia a su provincia originaria, cosa que naturalmente les parecerá un extraordinario horror. Y para evitar de que estas cosas sucedan, no solo amenazan con la autonomía. Yo creo que esta semana se les escapa, a veces hay que escucharlos atentamente, a los voceros del neoliberalismo oligárquico de la Argentina, porque se les escapa lo que verdaderamente piensan. Y es que el periodista Longobardi, en el curso de esta semana, se permitió decir en un diálogo con La Nata, se permitió decir de que el problema en el fondo es que los países que son desestructurados o los países, llamémosle, que no han tenido una consolidación económica, que no alcanzaron ciertos niveles de crecimiento económico y de bienestar, tienen democracias frágiles. O mejor dicho, dice Longobardi, el sistema democrático no funciona bien en ese tipo de países, ¿no es cierto? Por eso es que
la herramienta correctora de esas debilidades que tiene la democracia imperfecta de los países pobres es dar un golpe militar para corregir los defectos, o en su defecto, impedirle a los gobiernos que elige el pueblo argentino que gobierne, que ejerzan lo que la Constitución les exige y mucho menos que respondan a los intereses de quienes los han votado, como ocurre en cualquier democracia normal. Pero lo de Longobardi no ha despertado un escándalo nacional. El hecho de que él haya implícitamente justificado los golpes de estados, la autonomía y cualquier otra medida que esté al alcance de la mano para impedir que Argentina sea un país más justo, más igualitario y por eso mismo más democrático, son herramientas a las que están dispuestas a utilizar. Y me parece de que hay que tomar debidamente nota de esto, porque, como digo, así como la herramienta de la guerra judicial y mediática les viene sirviendo como anillo al dedo y ha permitido sustituir otras formas más violentas que usaron en el pasado, como las dictaduras, también es cierto es que si no les alcanza, van a avanzar con otras, y, digamos, propuestas y estrategias. Entonces, tenemos que dar esa batalla también. Nosotros no estamos discutiendo hoy por hoy en el escenario político, en la coyuntura argentina, cómo hay que estructurar la educación y cómo mejoramos todavía todo lo que ya acá se ha señalado esta noche y se ha destacado de los aciertos del gobierno argentino en la batalla por la salud y contra la pandemia. No es eso lo que están discutiendo. Y no dejemos tampoco que instalando, digamos, falsos debates como el que tratan de instalar, nosotros seamos arrastrados a justificar lo que hacemos, a defendernos de los agravios, cuando en realidad no hay ninguna otra alternativa que contestar cada golpe de ellos por otros golpes. Desgraciadamente, no tenemos una situación institucional tal que nos permita dirimir más, si se quiere, sensatamente las diferencias. Nosotros justamente somos un país desestructurado porque somos un país semicolonial, porque somos un país donde los poderes extranjeros nos disputan la soberanía, donde la voluntad del pueblo argentino no le alcanza con atravesar una batalla electoral o una batalla mediática. Además de eso, tiene que pelearla todos los días, y en eso estamos nosotros. Nada, compañeros, disculpen tal vez la extensión, pero quería hacer estas reflexiones acerca de dónde creo yo que está el nudo central de la coyuntura política. Gracias.